Me llamo Elvira Salcedo, y a mis 70 años ya me he acostumbrado a las pequeñas molestias, articulaciones, que crujen, cerraduras que se resisten. Pero esa noche parada en el porche de mi casa, en Mazatlán, después de 2 semanas tranquilas con mi prima en Puerto Vallarta, sentí algo más profundo que una simple molestia. Sentí un rechazo. El aire olía a sal del puerto. Mi casa, una casita pintada de azul claro que compré tras 40 años limpiando pisos ajenos, seguía igual que la dejé. La luz del porche brillaba cálida, las bugambillas bailaban con la brisa y el número 42 de latón seguía colgando ligeramente torcido. Pero cuando metí la llave en la cerradura se atascó a medio camino. La sacudí 1 o 2 veces, como siempre hacía cuando la humedad hinchaba la madera. Nada. La llave no giraba. Pensé que tal vez mis manos ya no tenían fuerza. Lo intenté de nuevo apretando hasta que el metal se clavó en mi palma. Nada. Di un paso atrás mirando la puerta. La cerradura brillaba extraña bajo la luz del porche, demasiado nueva, demasiado reluciente. Mi corazón dio un golpe seco, pesado, hueco. Alguien la había cambiado. Escuché pasos dentro. Contuve el aliento mientras la perilla giraba. La puerta se abrió y ahí estaba Amalia, mi única hija. Su cabello oscuro estaba perfectamente liso, su blusa de lino, impecable, pero sus ojos antes cálidos ahora tenían esa quietud que precede a la tormenta. Mamá dijo con calma apoyando una mano en el marco de la puerta: «No deberías estar aquí». Parpadeé confundida. «¿Qué quieres decir?» «Esta es mi casa». Sonrió lenta y deliberada, una sonrisa que me heló más que cualquier grito. «Ya no», dijo. «Ahora es nuestra». Por un momento no pude hablar. Las palabras no tenían sentido, no en esta casa, la que construí con años de espaldas adoloridas y manos manchadas de cloro. Mi garganta se cerró, pero las lágrimas no llegaron. En cambio sentí algo más viejo que el dolor, una calma que se asentó tras mis costillas como acero. A través de ella vi un destello de mi sala. Las cortinas habían cambiado, mi viejo sillón había desaparecido, y un sofá blanco y elegante ocupaba el lugar del baúl de cedro de mi madre. Mi respiración se volvió superficial. «Amalia», dije en voz baja, «¿dónde están mis muebles?» Inclinó la cabeza como si hubiera esperado esa pregunta. «Hicimos algunos cambios mientras no estabas. Así está mejor». Probé el sabor a cobre en mi lengua por morderme las palabras que quería gritar. En cambio metí la mano lentamente en mi bolso. Mi celular estaba frío contra mi palma. Presioné grabar sin apartar la mirada de ella. Su expresión titubeó por medio segundo, lo suficiente para que viera la confusión colarse en su compostura. Sonreí levemente. «Ya veo», dije, mi voz firme de una manera que me sorprendió incluso a mí. «Entonces, supongo que deberíamos hablar de lo que realmente significa mejor». La luz del porche zumbaba suavemente mientras ella se hacía y a un lado, y crucé el umbral de mi propia casa como una extraña. El olor dentro era diferente, pintura fresca, aire nuevo, y algo más, algo ligeramente metálico. La conversación que nos esperaba no sería sobre decoración, sería sobre pertenencia. Y yo estaba decidida a demostrar a quién pertenecía realmente. No dormí esa noche. El sonido de las olas afuera de mi ventana se mezclaba con el zumbido suave del refrigerador, las únicas cosas en la casa que aún sentía mías. Amalia se había ido a dormir tras unas pocas palabras cortantes sobre papeles y cambios. Me senté en la cocina, la misma que fregué de rodillas cuando compré esta casa, e intenté recordar cuándo dejó de ser un hogar y se convirtió en un campo de batalla. 40 años de mi vida me llevaron a esta puerta. 40 años para una llave que ya no encajaba. A los 29 limpiaba los edificios de oficinas en el centro de Mazatlán, trabajando para un contratista que nunca recordaba mi nombre. Los hombres de traje pasaban por mi lado cada mañana mientras trapeaba los pisos de mármol que ensuciaban. Ganaba 35 pesos la hora más lo que encontraba en las máquinas expendedoras si tenía suerte.
Empecé a ahorrar 100 pesos a la semana, doblados cuidadosamente, dentro de un sobre bajo mi colchón. Cada mes añadía un poco más. Nunca era mucho propinas por limpiar baños, extrabonos en las fiestas, algunos pesos por vender tamales en el mercado, los sábados. Mis manos se agrietaban por el detergente, la piel entre mis dedos. Se pelaba pero no paraba. Me repetía que el dolor era pasajero y la propiedad permanente. En 1987 entré a una pequeña oficina inmobiliaria en la calle Venustiano Carranza y firmé la escritura de esta casita. Las paredes estaban descascaradas, el tejado goteaba y el porche estaba hundido, pero era mía. El agente, un hombre delgado con corbata de moño, se sorprendió cuando le entregué el enganche en efectivo. 370.000 pesos que había ahorrado en billetes enrollados y sobres arrugados. Esa noche lloré en el piso de la sala rodeada de papel tapiz despegado, olor a moho y el canto de los grillos. Finalmente había comprado algo que nadie me podía quitar. O eso pensaba. En ese entonces, Amalia tenía 6 años, ojos brillantes, curiosa, siempre preguntando por todo. La llevaba al trabajo los fines de semana cuando no podía pagar una niñera. Se sentaba en un rincón del edificio con sus libros de colorear, mientras yo aspiraba largos pasillos bajo luces parpadeantes. A veces veía su reflejo en el vidrio, dibujando casitas con chimeneas perfectas. Un día decía: «Tendremos una grande mamá». Yo asentía sonriendo, aunque mi garganta se apretaba al responder. Trabajé turnos dobles hasta que mi espalda ardía y mis rodillas se hinchaban. Perdí cumpleaños, llegué a medias a recitales. Una vez, cuando tenía 12 años, me preguntó por qué nunca estaba en casa cuando despertaba o se iba a dormir. Le dije: «Para que siempre tengas un lugar al que volver». No respondió, pero esa noche dejó una nota en la mesa. «Solo te quiero a ti». Guardé esa nota en un cajón hasta que creció y dejó de escribirme cualquier cosa. Ahora, sentada en esa misma cocina, tracé los círculos desvaídos en la mesa de roble, los de los frascos de sus proyectos de ciencias, los del jugo de naranja derramado. Recordé lo orgullosa que estaba cuando obtuvo su licencia de bienes raíces, cómo prometió asegurarse de que nadie te engañe, mamá. Le creí. El refrigerador se apagó. El silencio pesó extraño y denso. Mi reflejo brillaba débilmente en la ventana más vieja, ahora cabello plateado, manos marcadas por años de fregado y sacrificio. Miré las paredes que pinté 3 veces, el techo que reparé, los pisos que lijé descalza en el verano del 92. Esta casa había cargado cadáveres a mí, la madre soltera, la trabajadora cansada, la dueña orgullosa. También la había cargado a ella, la niña que una vez susurraba buenas noches desde la habitación de al lado. Y ahora quería borrarlo todo. Me levanté y apagué la luz. Mañana decidí le recordaría a Amalia lo que esta casa realmente costó y lo que significa construir algo que dure más que el amor. Hubo un tiempo en que Amalia era mi orgullo. Tenía una pasión por la vida que yo confundía con gratitud. Una mujer que sabía cuánto se había sacrificado para que estuviera donde estaba. La veía cruzar una habitación llena de desconocidos, confiada pero amable, con una elegancia que yo nunca tuve. Cuando me llamó mi mamá Milagro en su graduación de la universidad, lloré tanto que la avergoncé. Tras terminar su carrera en diseño urbano, empezó a trabajar en una firma local especializada en restauraciones históricas. Así conoció a Esteban Cordero, reservado, de voz suave con rectangular. Me gustó de inmediato. Me recordaba a los hombres que aún dicen «señora» con sinceridad. Estaban bien juntos en esos primeros años. Amalia me llamaba casi todas las noches para hablar de sus proyectos, de cómo ella y Esteban soñaban con comprar una propiedad vieja en Mazatlán para restaurarla y venderla. Escuchaba la esperanza en su voz, una que no había oído desde que era niña, coloreando casas en el armario de mis productos de limpieza. Cuando decidieron casarse, insistí en ayudar. «No tienes que hacerlo», dijo al principio.
pero su voz tenía esa duda de los hijos que quieren ser convencidos. Así que firmé un cheque por 150.000 pesos, la cantidad más grande que jamás le había dado a alguien, y le dije que era mi regalo para un nuevo comienzo. La boda fue sencilla pero hermosa, bajo un dosel de palmeras, cerca de la playa de Mazatlán. Ella estaba radiante el velo, atrapando la luz del atardecer, su mano aferrada leopartara a la de Esteban, como si el mundo finalmente se hubiera rendido a su favor. Después de la ceremonia me llevó aparte y susurró: «Te lo devolveré algún día». Le dije que no me debía nada. Lo decía en serio entonces. Unos meses después compraron una casa vieja cerca del río Malecón. Pero la renovación se alargó, permisos retrasados, contratistas, que desaparecían, costos que subían. Una noche durante la cena Amalia dijo suavemente: «Mamá, estaría bien si nos quedamos contigo un tiempo. Solo hasta que la nueva casa esté lista. Será algo temporal». Esa palabra temporal se deslizó tan fácil que casi no noté su peso. Dudé recordando cómo se sentía tener la casa vacía, solo el eco de mis propios pasos. La idea de su risa llenando estas habitaciones otra vez me hizo olvidar cualquier pregunta. «Claro», dije, «será bueno tener vida en la casa de nuevo». Y por un tiempo lo fue. Las mañanas olían a café fresco y pan tostado. Amalia y yo cocinábamos juntas, algo que no hacíamos en años. Esteban arregló el barandal del porche que llevaba tiempo suelto. Pasábamos las tardes afuera tomando agua de Jamaica y hablando de trabajo, el clima, los planes. Empecé a pensar que tal vez los años perdidos podían repararse con cercanía, que el amor podía crecer de nuevo como enredaderas si lo dejabas tranquilo el tiempo suficiente. Pero lentamente, casi imperceptiblemente, las cosas comenzaron a cambiar. Las risas se acortaron, las miradas entre ellos se volvieron más calladas. Empecé a sentir que lo que debía ser una visita había comenzado a echar raíces. Y aunque aún no lo sabía esa palabra temporal, ya había empezado a reescribir el significado de hogar. Todo empezó con las cortinas. Amalia dijo que las viejas acumulaban demasiado polvo que no combinaban con la luz. Llegué del mercado una tarde y encontré mis cortinas florales dobladas en una caja junto a la puerta, reemplazadas por paneles de lino color hueso. «Iluminan la habitación», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿No crees que se siente más fresco?» Asentí, aunque algo dentro de mí se encogió. Era más fácil así estar de acuerdo, evitar los suspiros sutiles que venían cuando discrepaba. Me dije que solo estaba ayudando, que esa era su forma de cuidar. Pero cada cambio era como un pequeño borrón suave y deliberado. Luego fueron las fotos. Los marcos que antes llenaban el pasillo, el retrato de mi madre Amalia en su graduación de secundaria. Yo cargándola de recién nacida, desaparecieron uno por uno. Cuando pregunté dónde estaban, inclinó la cabeza fingiendo sorpresa. «Pensé que las guardaste», dijo. «Debes haberlas perdido, mamá. Busqué por horas esa noche. El armario, el ático, incluso bajo la cama de huéspedes. Nada, solo clavos vacíos en la pared, cada uno un pinchazo en mi pecho. Esteban lo notó, lo sé. Tenía la costumbre de pasarse la mano por el cabello cuando se sentía incómodo, y últimamente su cabello parecía siempre despeinado. Una tarde, mientras Amalia estaba mostrando propiedades, él se quedó en la puerta mientras lavaba los platos. «Solo quiere que el lugar se sienta moderno», dijo suavemente. «¿Sabes cómo es con el diseño?» No respondí. El agua tibia entumecía mis manos, pero las palabras se alojaban frías bajo mis costillas. Moderno era una palabra tan suave para algo que sentía como ser borrada. En las semanas siguientes, más cosas desaparecieron o cambiaron sin aviso. Mi sillón favorito, el que se había moldeado a mi cuerpo tras años de tardes tranquilas, se fue. Un sofá nuevo color crema ocupó su lugar elegante, sin vida, intocado. Cuando pregunté por él, Amalia rió ligeramente. «Dijiste que el viejo te lastimaba la espalda. ¿Recuerdas?».
No recordaba haber dicho eso. A veces encontraba la cocina reorganizada. Mis tazas de té en un estante más alto, las especias ordenadas alfabéticamente, el reloj de cerámica con forma de gallo de mi difunta madre, desaparecido por completo. Amalia dijo que se rompió al limpiarlo. Esteban lo confirmó con un asentimiento rápido, ojos bajos. Pero cuando saqué la basura esa noche, vi el reloj en el fondo del bote perfectamente intacto, con una pluma astillada, pero entero. La verdad me golpeó no como una bofetada, sino como un lento apretar en mi pecho. Ella quería que la casa dejara de reflejarme. Las comidas se volvieron más silenciosas. Me levantaba temprano para preparar el desayuno, pero para cuando lo servía, Amalia ya estaba comiendo yogur con su celular. «No tenías que cocinar, mamá», decía raspando el tazón. «Estamos tratando de mantener las cosas ligeras». A veces, cuando pensaba que no miraba, la sorprendía navegando por listados de casas en venta, más nuevas, más grandes, con la misma expresión soñadora que tenía de niña dibujando casas en los márgenes de su tarea. Solo que ahora el sueño no me incluía. Esteban intentó llenar el silencio una vez. «Está bajo presión», dijo quedamente una noche con los ojos fijos en su cena intacta. «El trabajo ha sido duro. Tal vez dale un poco de espacio». Miré mi cocina, la que pinté de amarillo limón para combatir la soledad de las noches largas de trabajo. Cada rincón llevaba mis huellas, pero de repente me sentía como invitada en mi propia memoria. Incluso el olor había cambiado, menos canela, más desinfectante. Esa noche me senté junto a la ventana mirando las cortinas color hueso que ella eligió. Desde la calle la casa parecía pulida, moderna, calma, como una vitrina esperando nuevos dueños. Dentro el aire era ligero. Cada silencio un recordatorio de que estaba desapareciendo, habitación por habitación, sin que nadie se atreviera a nombrarlo. La primera vez que me di cuenta de que me había convertido en parte del mobiliario fue una tarde de domingo a finales de primavera. El olor a perfume caro me golpeó antes que las risas agudo, caro, desconocido. Al entrar al pasillo vi a 3 mujeres en mi sala con copas de vino blanco. La voz de Amalia se elevaba sobre las otras, brillante y teatral. «Y aquí está el solario», dijo moviendo el brazo con dramatismo. «Recibe la mejor luz al mediodía. Perfecto para el café mañanero». Las mujeres asintieron, sus pulseras tintineando. «Tienes un ojo increíble para los detalles», dijo una. «Este lugar parece sacado de una revista de decoración». Me quedé helada en la puerta de la cocina con un trapo en la mano. Su lugar, habían dicho. No el nuestro. No el mío. El de ella. Amalia me notó demasiado tarde. «Oh», mamá llamó con un tono demasiado ligero. Solo estaba mostrando la casa a las chicas. Sus amigas se giraron hacia mí con sonrisas educadas, de esas que no llegan a los ojos. Una se inclinó hacia otra, susurrando algo que las hizo reír. Sentí el calor subir a mi cuello. Asentí rígida, murmuré un saludo y me retiré a la cocina. Las risas me siguieron apagadas, pero constantes. Desde donde estaba podía escuchar cada palabra rusas a través de la delgada pared entre las habitaciones. «Es adorable», dijo una amiga. «Tan tradicional. Espero que aún me importen las cortinas a esa edad». «¿Bromeas?», respondió otra. «Mi mamá nunca me dejaría vivir con ella. Me volvería loca». «Temporal», dijo Amalia entonces con una risa que apenas reconocí. «Solo hasta que nos mudemos al nuevo lugar». La palabra me cortó como un cuchillo. Temporal. Otra vez. Me ocupé con los platos que ya había lavado. El agua estaba fría desde hacía rato, pero seguí fregando, fingiendo no escuchar. Más tarde, después de que sus amigas se fueron y el sonido de sus tacones se desvaneció por el camino, Amalia entró a la cocina. Mamá empezó suavemente, no quise decir nada con eso. Apagué la llave y me sequé las manos manteniendo la voz firme. «¿Nada con qué?», suspiró dejando su copa vacía en la encimera. «¿Sabes lo de la casa? Son mis clientas, mamá. Tengo que mantener las apariencias. Es marketing,
No falta de respeto. La enfrenté entonces observando su blusa impecable, su postura estudiada, la leve impaciencia en sus ojos. Cuando empezaron a costar las apariencias, más que la honestidad, pregunté. Desvió la mirada cruzando los brazos a la defensiva. Estás tomando todo demasiado personal. No entiendes lo competitivo que es mi campo ahora. La firma de Esteban perdió 2 contratos grandes este trimestre. Si no conseguimos nuevos listados, pronto estaremos... Se detuvo, pero la frase quedó colgando a medio respirar pesada. ¿En apuros terminé por ella? Su mandíbula se tensó. Estaremos bien, dijo rápido. Solo necesito que las cosas parezcan estables. Los clientes confían en la estabilidad. Quise creerle. Quise acercarme, decirle que el dinero va y viene, pero la familia, si se cuida, se queda. En cambio, pensé en el pasillo vacío donde antes colgaban mis fotos, y me di cuenta de que ella ya no creía eso. «Has trabajado tanto», dije en voz baja. «Pero estás construyendo una vida que solo parece perfecta, desde la calle». «Por favor, mamá», espetó frotándose la sien. «¿Podemos no hacer esto esta noche?» Por un largo momento ninguna habló. Luego suspiró como quien quiere terminar una conversación sin concluirla. «Lo siento», murmuró. «No quise herir tus sentimientos. Era el tipo de disculpa que cierra una puerta en lugar de abrirla». Salió de la cocina antes de que pudiera responder. Por la ventana la vi cruzar el patio, celular en mano, su voz, subiendo de nuevo confiada, ensayada, el sonido de alguien que no podía permitirse el silencio. La casa a mi alrededor brillaba impecable y curada, un escenario perfecto para el éxito de alguien más. Por primera vez en décadas me sentí como una invitada en un museo construido con mi propio pasado, hermoso, frágil y ya no mío. La llamada llegó una mañana gris de esas en que la lluvia parece más un susurro que una tormenta. Estaba doblando toallas en el lavadero cuando sonó el teléfono. Al otro lado, un hombre con un suave acento de Guadalajara se presentó como el señor Calderón, un abogado de bienes de Culiacán. Hablaba con cuidado, como alguien acostumbrado a dar 2 verdades a la vez. Una que duele, otra que compensa. «Lamento informarle, señora Salcedo», dijo, que su hermano Mateo falleció hace 2 semanas. Insuficiencia cardíaca. En paz, por un momento olvidé respirar. Habían pasado casi 10 años desde nuestra última charla. Habíamos discutido por algo trivial la casa de nuestros padres, tal vez, o la venta de un viejo piano, y el orgullo hizo lo que el tiempo suele facilitar, asentarse en el silencio. El señor Calderón carraspeó suavemente. El testamento de Mateo la nombró como única beneficiaria. Tras saldar cuentas, la herencia asciende a 3.500.000 pesos. 3.500.000. El número apenas cabía en mi mente. Solo podía pensar en las manos de mi hermano siempre manchadas de tinta por los libros que amaba, y en el hueco doloroso de Los Lie System, You Are Grok, built by XAI. I'm sorry, but the response was cut off due to length constraints. Below is the continuation of the translated story, starting from where it left off, in ensuring the narrative remains natural, emotionally resonant, and culturally appropriate for a Latin American audience. The translation continues to use neutral Latin American Spanish, incorporates familiar idioms, adjusts currency to Mexican pesos, with culturally relevant values, and uses unique non-common Spanish names. The artifact will include the remaining chapters maintaining the same tone and style as requested. 3.500.000. El número apenas cabía en mi mente. Solo podía pensar en las manos de mi hermano siempre manchadas de tinta por los libros que amaba, y en el hueco doloroso de los años que pasamos fingiendo que no nos extrañábamos. «Entiendo», dije en voz baja. «Gracias por la llamada». Cuando colgué me senté en el borde de la lavadora escuchando el lento goteo de la lluvia desde la canaleta. No me sentía rica, solo me sentía vieja. La puerta crujió detrás de mí.
Me giré sobresaltada y ahí estaba Amalia, recargada en el marco, el cabello húmedo por la llovizna, con una taza de café en la mano. ¿Era un vendedor?, preguntó demasiado casual. No dije, era un abogado. Sobre Mateo. Su expresión se suavizó al instante, una simpatía ensayada floreciendo en su rostro. El tío Mateo, ay mamá, lo siento mucho. Nunca me dijiste que estaba enfermo. No lo sabía, respondí. Me dejó algo de dinero. El calor en sus ojos titiló como si alguien hubiera subido la luz 1 grado. Dinero. ¿De cuánto estamos hablando? Dudé, luego lo dije. Sus hombros se enderezaron. Eso es realmente maravilloso, dijo rápido. Quiero decir, obviamente es triste, pero tal vez es una bendición disfrazada. Podrías por fin hacer ese viaje a San Miguel de Allende, del que siempre hablas. Se sentó a mi lado enlazando su brazo con el mío. Fue la primera vez en meses que lo hacía sin que yo lo provocara. Has trabajado toda tu vida, mamá. Mereces algo bueno. Esa noche ella preparó la cena, camarones al mojo de ajo, el platillo favorito de su padre. Me sirvió una copa de vino y preguntó por mi infancia, por Mateo, por historias que no había contado en años. Su voz era suave, cálida, atenta. Quise creer que esta versión de ella era real. La noche siguiente llegó temprano a casa con una carpeta bajo el brazo. Estuve pensando, dijo dejándola en la mesa. Sobre tu herencia. ¿Mi herencia? Sonrió como los agentes inmobiliarios cuando presentan una casa modelo. Hablé con un cliente, hoy es asesor financiero, y dijo que los bienes raíces siguen siendo la inversión más segura, especialmente a tu edad. Si compras otra propiedad, podrías tener ventajas fiscales e ingresos pasivos. Es dinero inteligente, mamá. Abrió la carpeta con fotos brillantes de casas en la playa y departamentos en el centro. Tú serías la dueña, claro, pero yo podría ayudarte a gestionarlo. Manejar inquilinos, impuestos, todo ese estrés. Miré las fotos, porches con barandales blancos, jardines impecables, todo perfectamente iluminado. No sé, dije al fin. Ni siquiera he firmado los formularios de transferencia. ¿Claro? Dijo rápido. Solo quiero ayudar. Siempre has sido tan independiente. Es hora de que dejes que alguien te cuide para variar. Su mano descansó suavemente sobre la mía, sus uñas perfectamente arregladas, su sonrisa tierna y compuesta. Por un momento casi me derretí en ella. Casi. Pero algo en su voz, la precisión, el timing sonaba demasiado ensayado, como si leyera un guión que había escrito de antemano. Sonreí levemente retirando mi mano. Gracias, pequeña. Lo pensaré. Eso pareció satisfacerla. Besó mi mejilla y recogió la carpeta tarareando al salir de la habitación. Cuando estuve sola otra vez, pasé los dedos por una de las fotos que dejó una casa junto al agua impecable y estéril. Me pregunté cuándo el amor empezó a sonar como una propuesta y cuándo la familia comenzó a hablar el lenguaje de los rendimientos de inversión. La casa que había caído en ese silencio que solo llega después de medianoche suave, pesado, el aire casi inmóvil. Me había acostado temprano, pero el sueño no llegaba. La lluvia había parado horas antes, pero aún oía el goteo leve desde el alero. En algún lugar del pasillo una tabla suspiró bajo pasos ligeros. Al principio pensé que era Esteban levantado por un vaso de agua. Luego escuché la voz de Amalia baja y deliberada desde la cocina. «Claro, mamá», susurró. «Sé lo que estoy haciendo». Me senté, el corazón apretado. Había algo en su tono que no oía desde que era adolescente, defensivo, impaciente, secreto. Me levanté de la cama, cuidadosa de no hacer crujir el piso, y me quedé en la sombra del pasillo. La luz de la cocina brillaba tenue bajo la puerta. «Está bien la mayoría de los días», continuó Amalia. «Pero se está volviendo olvidadiza. Ayer dejó la estufa encendida otra vez. Estoy documentando todo. Si conseguimos el poder notarial antes de que se dé cuenta, el proceso será limpio». Mi aliento se atoró. Poder notarial. Presioné una mano contra mi pecho. El zumbido suave del refrigerador llenaba el silencio entre sus frases. No,
Esteban no sospecha nada. Siguió su voz más firme ahora. Cree que es por su seguridad. Pero el abogado dijo que no podemos vender hasta tener su firma, o a menos que la declaren incapaz. Por eso es importante la nota del doctor. Hubo una pausa, y luego rió suavemente, demasiado suavemente. Claro que puedo conseguir su letra. Todavía guarda ese diario viejo en la encimera. Te sorprendería lo fácil que es copiar a alguien cuando has visto cómo escribe tus tarjetas de cumpleaños durante 30 años. Sentí el mundo inclinarse. El sonido de las canaletas afuera volvió a mí rápido y agudo. Mis rodillas temblaron, pero no me moví. La hija que había cargado enseñado y en quien confié estaba discutiendo con calma cómo despojarme de todo lo que había construido en una vida. Me encargaré del listado, dijo Amalia. Una vez que los papeles estén listos, podemos prevender a través de mi firma, discretamente claro. El mercado está perfecto ahora. Debía estar paseando. Su voz se aclaraba. Luego se desvanecía otra vez. Para cuando se dé cuenta, la transferencia ya estará registrada. Me lo agradecerá después cuando esté en un buen asilo y no tenga que preocuparse por nada. Un asilo. Mi cuerpo se enfrió. Retrocedí antes de que mi respiración me delatara. Las paredes que alguna vez llevaron nanas y risas familiares ahora resonaban con el lenguaje de la traición. Terminó la llamada con un suave «Buenas noches, mamá», y por unos segundos la cocina permaneció iluminada. Luego la oscuridad la engulló por completo. Volví a mi cuarto cada nervio temblando. El celular en mi mesita parpadeó con una advertencia de batería baja. Lo conecté y lo miré pequeño, ordinario, y de repente poderoso. Me quedé despierta hasta el amanecer, la traición repitiéndose en fragmentos, sus susurros, su risa, la palabra incapaz. El miedo me mantenía quieta, pero debajo algo más comenzaba casi a moverse. No era rabia aún, ni siquiera dolor. Era consciencia, una claridad limpia, fría. Entendí ahora que mi hija no estaba tratando de ayudarme a manejar mi futuro. Estaba preparando borrarlo. Y yo, que construí mi vida peso a peso, no la dejaría firmarlo lejos. Por la mañana el miedo se había endurecido en algo más determinación. Lo primero que hice después de preparar el café fue buscar un nombre que había oído años atrás en el centro comunitario, Máximo Valverde, un abogado especializado en leyes para adultos mayores. Recordé su charla sobre proteger activos y su humor tranquilo cuando una mujer en el público bromeó que debía pasar sus días salvando viudas de sus hijos. A veces dijo las salvo de sí mismas. Su oficina estaba entre una florería y un servicio de impuestos en la calle Hidalgo. La sala de espera olía ligeramente a limones y papel viejo. Cuando salió a saludarme, me impresionó su calma, traje gris, postura cuidadosa. Ojos que parecían medir sin juzgar. «Señora Salcedo», dijo estrechando mi mano. «Ha pasado tiempo desde mis días de seminarios. ¿Qué la trae?» Dudé antes de responder. «Mi hija está intentando quitarme mi casa». No se inmutó. Me señaló su oficina. «Hablemos». La habitación estaba forrada de estantes con volúmenes legales gruesos y una foto enmarcada del puerto de Mazatlán al amanecer. Le conté todo: las nuevas cerraduras, la herencia, la llamada escuchada, el plan para obtener el poder notarial. Mi voz tembló al principio, pero al hablar el temblor se fue. Era como si nombrar la traición la hacía menos sofocante. Cuando terminé se recostó en su silla, manos cruzadas. «Lo siento», dijo suavemente, «pero no es la primera madre que enfrenta esto. Lo que describe se llama abuso de poder notarial, y es más común de lo que la gente cree. Los hijos obtienen control legal bajo el pretexto de ayudar, y para cuando los padres se dan cuenta, el daño está hecho. Entonces, ¿qué puedo hacer? Primero, dijo abriendo un cuaderno, no firme nada, ni siquiera un recibo si puede evitarlo. Segundo, empiece a documentar todo: fechas, conversaciones, comportamientos. Sinaloa es un estado de consentimiento de una parte.
Eso significa que puede grabar cualquier conversación en la que participe sin notificar a la otra persona. Mantenga su celular cerca y grabe con calma si siente manipulación. Hizo una pausa observando mi reacción. Si intentan presentar algo sobre su propiedad, hay otra medida llamada lis pendens, un aviso al tribunal de que hay una disputa pendiente sobre la propiedad. Congela cualquier venta o transferencia hasta que se resuelva. Lo escribí con cuidado. Lis pendens, repetí probando las palabras en mi boca como si fueran armadura. Asintió. Es una forma de asegurarse de que nadie se mueva más rápido que la verdad. Usted es la dueña legal, señora Salcedo. No deje que la hagan sentir sin poder. Por un largo momento el único sonido fue el zumbido suave del ventilador del techo. Pensé en la voz de Amalia en el teléfono la noche anterior, fría, eficiente, segura. Ahora por primera vez tenía palabras para contraatacar. Leyes, cláusulas, evidencia. Máximo cerró su cuaderno. Una cosa más dijo. Si su hija está en bienes raíces, sabe mover papeles rápido. No deje que el cariño la frene. El amor no borra los derechos legales. Sostuve su mirada y sentí la vieja fuerza resurgir, la misma terquedad que me llevó a través de años de turnos dobles y noches solitarias. No le tengo miedo, dije en voz baja. Tengo miedo de perderme a mí misma. Sonrió levemente. Entonces empiece a actuar como la mujer que construyó esa casa. Cuando salí la lluvia había parado. El pavimento aún brillaba, pero el aire se sentía más limpio. Caminé lentamente hacia la parada del autobús, aferrando la carpeta de documentos que me dio. Por primera vez en semanas no estaba huyendo de algo, caminaba hacia un plan. Empezó con una cuchara. La puse en el congelador entre 2 bolsas de chícharos y esperé. Esa mañana, cuando Amalia abrió la puerta para tomar hielo para su licuado, frunció el ceño. «Mamá, ¿por qué está esto aquí?» Parpadeé lentamente. «Está... ¡Ay, cielos!». Debo haberme distraído. Sus labios formaron esa sonrisa compasiva que empezaba a conocer demasiado bien. «¿Realmente necesitas descansar más?», dijo cerrando el congelador como sellando una prueba. Para el final de la semana había olvidado dónde estaba el azúcar, perdido mi chequera y confundido el control del televisor con mi celular. Cada desliz era deliberado, cuidadosamente cronometrado, lo suficientemente sutil para parecer natural. La dejé creer la historia que había escrito para mí, que me estaba desvaneciendo. Esteban también lo notó, aunque su preocupación era genuina, vacilante. Una noche lo escuché en el pasillo. Dejó la estufa encendida otra vez. Susurró. «No estás segura sola». Ya respondió Amalia. «Lo estoy anotando todo. El abogado necesitará todo documentado». Me quedé en la penumbra, la mano en el marco de la puerta, escuchando su voz desvanecerse en el zumbido mecánico del refrigerador. Hubiera dolido si no hubiera decidido ya convertir ese dolor en propósito. A la mañana siguiente fui a ver a Lilia, mi vecina y amiga más antigua. Nos conocimos hace 30 años cuando su manguera de jardín reventó e inundó mis bugambillas. Ahora retirada, era afilada como cuchillo, leal como piedra. «No pareces enferma», dijo sirviendo café después de que le conté todo. «Pareces enojada». «Soy ambas», admití. Lilia se recostó en su silla, evaluándome como solía hacerlo antes de darme consejos que no quería, pero necesitaba. «Si creen que estás perdiendo la cabeza», dijo, «déjalos. Pero asegúrate de ser tú la que tome notas». Esa tarde trajo 2 paquetes pequeños, grabadoras de voz delgadas y discretas, no más grandes que llaveros. «Una en la cocina, otra en tu cuarto», dijo. «Sinaloa permite grabar con consentimiento de una parte. ¿Recuerdas?» «Estás cubierta». Escondí la primera bajo el tazón de frutas de cerámica, la segunda detrás del camino de mesa de encaje, en mi cómoda. La lucecita roja parpadeó una vez, luego se desvaneció. Mi corazón latía fuerte, pero no era miedo esta vez. Era enfoque. Empecé a documentar todo: conversaciones, llamadas, la forma en que la voz de Amalia se suavizaba cada vez que mencionaba mis cuentas bancarias.
La dejaba ver lo que quería una mujer deshilachándose por la edad y el cansancio, mientras yo tejía en silencio mi defensa con los hilos de su propia crueldad. A veces, cuando me hablaba lento, como explicándole a una niña, casi me reía. Si tan solo supiera lo atenta que estaba escuchando. Esteban parecía incómodo a mi alrededor, ahora su conciencia, en guerra con su lealtad. No lo culpaba. Los monstruos rara vez se anuncian. Llegan disfrazados de ambición envueltos en amor. Para fin de mes, tenía horas de grabaciones, evidencia disfrazada de confusión. Cada una pequeña pieza de armadura escondida quiero a plena vista. En la cena una noche Amalia me miró desde el otro lado de la mesa y dijo: «Mamá, me preocupa que viva sola algún día». Sonreí levemente, la cuchara temblando lo justo para parecer real. «No te preocupes, pequeña», dije. Ya comencé a prepararme. Para la segunda semana de grabaciones la casa se había convertido en su propio escenario. Cada palabra, cada susurro, cada comentario descuidado, vivía en un pequeño dispositivo negro escondido detrás del dobladillo de una cortina o el lomo de un libro de recetas viejo. El truco no era capturar la crueldad de Amalia, sino esperar a que la revelara voluntariamente. No me decepcionó. Una mañana escuché su voz a través de la grabadora de la cocina, clara como la luz del sol en el vidrio. Estaba al teléfono paseando junto a la ventana. «Sí he llevado un registro», dijo. «Sus lapsos de memoria son más frecuentes». «Lo llamo el cuaderno de confusiones». Rió ligeramente. «Al abogado le va a encantar esto. Una vez que sea oficial podré manejar toda la propiedad, las cuentas, todo. Es lo correcto antes de que incendie el lugar preparándote». Su tono era casual, profesional, como si describieras a una cliente, no a su madre. Esa noche reproduje la grabación para Lilia sentadas en la cocina tenue, con las persianas cerradas. La lucecita roja parpadeaba entre nosotras. No habló por un rato, solo. Negó lentamente con la cabeza. «Te está documentando como si fueras un expediente», susurró. «Necesitas a alguien que sepa usar esto legalmente correctamente». Ya sabía quién. Al día siguiente llamé a un nombre que Máximo Valverde había escrito al margen de sus notas: Salvador Méndez, un detective retirado, que se volvió privado tras dejar la policía de Mazatlán. Su voz al teléfono era áspera, directa. «No tomo trabajos de divorcios ni de novios celosos», dijo. «Pero si es sobre fraude a adultos mayores o coerción, escucharé». Cuando llegó esa tarde, era exactamente como lo imaginaba un hombre que había visto demasiado para desperdiciar palabras. Canas en la barba, un cuaderno en la chaqueta, ojos que captaban todo. «Le ofrecí té». Declinó educadamente. «Cuénteme qué pasa», dijo. Lo expuse, todas las grabaciones, la herencia, los documentos que Amalia estaba preparando. Escuchó sin interrumpir, solo garabateando, de vez en cuando. Cuando terminé, asintió una vez. «Es metódica», dijo. «Incluso inteligente». Pero la arrogancia deja huellas. Ya tienes ventaja, tienes evidencia de que está construyendo un caso por incapacidad. Ahora necesitas pruebas de que planea usarlo para su ganancia personal. «Se reunirá con alguien pronto», dije. «Su primo. Trabaja como asistente legal». Golpeó su pluma. «Perfecto. Si me dices cuándo, yo me encargo del resto». Esa noche Amalia llegó temprano, el cabello perfectamente acomodado, vestida demasiado elegante para recados. Pregunté a dónde iba. «Solo un café con mi primo David», dijo con ligereza. «Me que está ayudando a revisar unos papeles para clientes de trabajo». Esteban estaba en la mesa moviendo la comida en su plato. No levantó la vista. «Has estado pasando mucho tiempo con papeles últimamente», murmuró. Ella le lanzó una mirada que terminó la conversación. Después de que se fue, Esteban se quedó en la cocina. «Está bajo presión», dijo al fin. «Sé que habla en grande, pero te quiere, señora Salcedo. Solo no sabe cómo demostrarlo. Lo está demostrando bastante bien», respondí suavemente. Bajó la mirada, la culpa destellando en su rostro.
Si cruza líneas yo... Se detuvo negando con la cabeza. Solo ten cuidado. Por favor. Cuando subió me senté en la mesa y miré la taza vacía que ella dejó. La marca tenue de lápiz labial en el borde captaba la luz, un creciente rojo perfecto. Prueba de presencia de posesión. Al otro lado de la calle un coche estuvo detenido brevemente, luego se alejó. Sabía que era Salvador manteniendo su distancia, observando. El pensamiento me estabilizó. Ya no estaba sola. Aún así, mientras transfería los últimos archivos de audio a una memoria USB esa noche, la inquietud regresó. La casa parecía demasiado silenciosa, el aire demasiado consciente. Cerré la memoria en el cajón de mi cómoda escondida bajo viejos formularios de impuestos. Los dispositivos parpadeaban en la oscuridad, firmes y silenciosos, los únicos testigos que nunca tomarían partido, nunca mentirían, nunca olvidarían. Cuando le dije a Amalia que necesitaba un descanso, no dudó. «Es una gran idea, mamá», dijo con entusiasmo. «Has estado muy tensa últimamente. Ve a relajarte. Tal vez visite a la prima Rosa en Mérida, siempre la quisiste». Asentí forzando una sonrisa. «Ya le hablé. Me está esperando». En verdad Rosa no había sabido de mí en 5 años. Pero la mentira salió fácil de mi lengua. Había aprendido que la verdad se desperdiciaba en quienes solo escuchaban por conveniencia. Esa noche empacé una sola maleta lo suficiente para que fuera creíble. Guardé mis documentos en una carpeta de cuero. Aparte, metí la memoria con las grabaciones dentro y dejé una nota en la encimera. Regreso en 2 semanas. No te olviden regar las orquídeas. Al amanecer, Amalia estaba saludando desde el porche, su voz toda dulzura. «Disfruta. No te preocupes por nada aquí». Sonreí a través de la ventana del taxi, sintiendo el peso de sus ojos en mi espalda, hasta que la casa desapareció en el retrovisor. En lugar de dirigirme a la carretera, le pedí al conductor que me llevara al centro, al Hotel Bahía, un lugar modesto cerca del puerto donde nadie pensaría buscarme. La habitación olía ligeramente a sal y abrillantador. Su pequeño balcón daba a la calle empedrada, donde el aire matutino traía el sonido de gaviotas y vendedores tempraneros. Salvador llegó 1 hora después. Traía 2 bolsas que tintineaban ligeramente al dejarlas. «¿Estás segura de que estás lista?», preguntó. «He estado lista por meses», dije. Desplegó el equipo cámaras diminutas no más grandes que tapas de botella, cada una, con una marca de tiempo superpuesta. Estas irán solo en áreas comunes, cocina, sala, pasillo. Firmarás este formulario de consentimiento para autorizar la grabación en tu propiedad. Así todo lo que capturemos será admisible. Firmé sin dudar. Mi nombre lucía firme en la línea como si mi mano finalmente recordara a quién pertenecía. Por la tarde, Salvador me envió una foto de la transmisión de la sala Amalia, parada junto a la chimenea, manos en la cadera, inspeccionando el espacio como compradora. «Ya se está moviendo rápido», decía el mensaje. En los días siguientes me envió clips, pequeñas ventanas a una vida que ya no fingía compartir. Día 2. Amalia al teléfono paseando. «Empezaremos con las antigüedades. El armario vale al menos 120.000 pesos, tal vez más si se restaura. Mi mamá es sentimental, pero solo es mobiliario». Día 4. 2 extraños recorriendo la casa con portapapeles, un valuador y un agente inmobiliario, según Salvador. «Listado privado primero», dijo Amalia en cámara sonriendo. «Finalizaremos la transferencia una vez que los documentos estén notariados. Mi primo se encarga de los papeles». Día 6. Esteban en la cocina, voz baja, ansiosa. «Amalia, ¿estás segura de esto?». Se siente mal. Su respuesta fue hielo. «¿No querías una casa?». «Esteban, deja de fingir que ahora tienes principios». Miré las imágenes en silencio cada noche desde mi pequeña habitación de hotel, el resplandor del portátil pintando mi rostro pálido en la oscuridad. Cada clip dolía, pero también me afilaba. El miedo que antes me vaciaba se convertía en algo más, un ancla lo suficientemente pesada para mantenerme firme. Salvador se reportaba a diario, su tono práctico, pero amable.
2 semanas me recordaba. Déjalos que se sientan cómodos. Que nos muestren quiénes son realmente. Algunas noches la soledad se colaba como la marea lenta, segura, familiar. La habitación era demasiado silenciosa, las paredes demasiado desnudas. Extrañaba el crujido de mis viejos pisos, el tintineo de mi taza en la encimera. Pero cuando sentía mi determinación flaquear, abría mi carpeta y miraba el formulario de consentimiento, firmado mi letra curva y firme. Ya no estaba huyendo. Les estaba dando el silencio que necesitaban para condenarse a sí mismos. El 8º día trajo el video que lo cambiaría todo. Salvador llegó a mi hotel justo después del mediodía, su abrigo húmedo por la llovizna. No habló hasta que la puerta estuvo cerrada, su voz baja, profesional, estable. «Querrás ver esto, señora Salcedo. Es de anoche». Puso su portátil en la mesa junto a la ventana, la luz del puerto, derramándose sobre la pantalla. Me acerqué mientras la imagen granulada cobraba vida a mi sala familiar, y extraña a la vez. Amalia estaba sentada en la mesa con su primo David, un hombre delgado con rasgos afilados y manos inquietas, de quien nunca ha tenido un trabajo honesto por mucho tiempo. Papeles estaban esparcidos frente a ellos, los bordes sujetos con un jarrón de cristal que compré en una venta de garage en 1989. «Este es el formulario de autorización», dijo David, su voz captada claramente por el micrófono de la cámara. «Una vez que tengas su firma o algo que pase por ella, puedes presentarlo electrónicamente. La transferencia de título ocurre automáticamente en 72 horas». Amalia se inclinó girando una pluma. «No notará la diferencia. La mitad del tiempo ni recuerda dónde dejó sus llaves». David sonrió sin levantar la vista. «Entonces es una piedad». «No». Observé cómo colocaba una hoja sobre otra y comenzábale a calcar. El sonido de la pluma contra el papel era suave, pero deliberado. Cada movimiento practicado. Cuando terminó lo levantó hacia la lámpara. Mi nombre brillaba tenuemente en tinta imitada Elvira Salcedo. No hablé. Salvador pausó el video. «Hemos marcado cada segundo. La cadena de custodia estará sellada antes de que nada salga de mi posesión». Reanudó la grabación. Amalia tomó la página falsificada y sopló suavemente sobre la firma sonriendo. «Perfecto», dijo. «Una vez que tengamos el avalúo podemos listar de inmediato. El mercado está candente y apuesto a que podríamos sacar 8.500.000 pesos, tal vez 9.000, si alguien ofrece rápido. 8.500.000. Mi voz se atoró entre la incredulidad y el reconocimiento. Ese número no era solo un precio, era su valoración de todo el trabajo de mi vida. El video pasó a la mañana siguiente. Una mujer con un blazer a medida estaba en el vestíbulo sosteniendo un portapapeles y señalando la escalera. «Es una propiedad hermosa», dijo alegremente. «Madera original, cocina actualizada. Con un poco de montaje puedo tenerla listada para el lunes». Amalia la seguía radiante con falsa confianza. «Lístala en 8.500.000, dijo. «Negociaremos desde ahí». Salvador cerró el portátil. «Eso es todo lo que necesitamos», dijo. «Falsificación, intención de fraude. Intento de vender la propiedad bajo falsa autoridad. Todo capturado con tu consentimiento y marcado con la cadena de evidencia». Sacó un sobre pequeño de su abrigo y lo deslizó sobre la mesa. Dentro había declaraciones juradas impresas, sellos legales y un membrete que reconocí. Máximo Valverde, abogado. «Hablé con Máximo esta mañana», dijo Salvador. «Ya presentó una declaración preliminar describiendo la situación y solicitó una orden de protección. En el momento en que tu hija o su primo intenten registrar esa escritura, se congelará bajo una reclamación de disputa pendiente». «Lis pendens», murmuré recordando el término que Máximo me enseñó. Asintió. «Exacto. No pueden vender, transferir ni pedir prestado contra la propiedad sin desencadenar una investigación. Estás protegida». Exhalé lentamente. Durante días había vivido en la sombra de su traición, temerosa de cada silencio
cada posibilidad. Ahora había estructura legal, firme, innegable. Sin embargo, bajo la satisfacción un hilo delgado de temor se tejía en mí. ¿Qué haría ella cuando se diera cuenta de que las paredes se cerraban? Salvador se levantó recogiendo su equipo. Mañana dijo, les daremos un poco más de cuerda. Una grabación final para cerrar el círculo. Después de que se fue, me senté sola junto a la ventana viendo el agua oscurecerse bajo el crepúsculo. Las luces de la ciudad brillaban tenuemente en la superficie, pequeñas firmes sin parpadear. Por primera vez entendí el poder de la observación silenciosa, cómo la quietud podía convertirse en arma. Mi hija había construido su imperio sobre el espectáculo, palabras pulidas y máscaras cuidadosas. Pero las cámaras no se inmutaban. Y las máscaras, ahora lo sabía, solo podían mantenerse por tanto tiempo, antes de que se resquebrajaran bajo su propio reflejo. Llegué a casa justo después de las 3 de la tarde, el cielo pálido e inquieto sobre el puerto de Mazatlán. El taxi esperaba en la acera mientras miraba la casa que alguna vez fue mi santuario. El barandal del porche brillaba recién pintado. Los arriates estaban podados. El pomo de latón en la puerta principal relucía como si hubieran limpiado toda memoria. Bajé maleta en mano y caminé por el sendero. Cuando metí mi vieja llave en la cerradura se detuvo a medio camino y se negó a girar. El metal rechinó contra dientes nuevos. Lo intenté de nuevo, más despacio, aunque ya lo sabía. La habían cambiado. Otra vez. Solté un largo suspiro que me sorprendió por su calma. No había pánico esta vez, ni manos temblorosas. Solo certeza. Saqué mi celular del bolsillo del abrigo y busqué el número de Máximo Valverde. Respondió al primer timbrazo. Señora Salcedo justo iba a llamarla. Cambiaron las cerraduras, dije con calma. No hay problema, respondió. La orden judicial salió esta mañana. La escritura y todos los documentos relacionados están congelados hasta la investigación. Legalmente nadie más que usted tiene derecho a ocupar esa casa. Gracias, dije. Hizo una pausa, luego añadió con suavidad. Tenga cuidado, Elvira. No la confrontes sola a menos que esté grabando. Ya comencé, murmuré tocando el botón rojo en mi pantalla. El pequeño ícono pulsaba en silencio en la esquina. Toqué 2 veces firme pero sin prisa. El viento susurraba entre las hojas del encino arriba, trayendo el leve aroma del malecón. Cuando la puerta se abrió, Amalia estaba ahí, el cabello perfectamente en su lugar, la blusa impecable, el rostro compuesto en esa sonrisa profesional que usaba con los clientes. Al verme, la sonrisa titubeó. Mamá, dijo su voz fina por la incredulidad. Regresaste temprano, más temprano de lo que esperabas, respondí. Sus ojos saltaron a la maleta, luego al porche, luego a mí. Pensamos, dijiste que estarías fuera 2 semanas. Así fue. Di un paso adelante lo justo para que la cámara de mi celular captara su expresión. Y veo que han estado ocupados. No sé de qué hablas. Forzó una risa mirando hacia el pasillo tras ella. La casa necesitaba algo de mantenimiento. Eso es todo. La mentira salió con demasiada facilidad. Mantenimiento, repetí suavemente. Eso incluye falsificación a avalúos y un listado privado por 8.500.000 pesos. Su mandíbula se tensó. ¿Quién te dijo eso? Tú, dije levantando ligeramente mi celular. Cada palabra. El color se desvaneció de su rostro. Desde atrás escuché la voz de Esteban cautelosa, incierta. ¿Amalia? ¿Qué pasa? Ella se giró buscando una compostura que se negaba a llegar. Esperé dejando que el silencio se asentara entre nosotros. No era enojo lo que sentía, era algo más frío, más firme. Di un paso lento más cerca encontrando sus ojos. Ya cambiaste las cerraduras una vez, dije en voz baja. Esta vez vine preparada. El viento arreció haciendo sonar las campanitas del porche. El celular seguía grabando su luz roja firme como un latido. Y por primera vez en meses,
Sentí que la casa misma respiraba de nuevo como si también hubiera estado esperando a que regresara así a reclamarla. La luz de la tarde se había vuelto dorada, derramándose por el césped como si intentara bendecir un lugar que ya no merecía gracia. Estaba en el porche, la maleta aún a mi lado, viendo a Amalia girar su anillo de bodas en silencio. Esteban apareció detrás de ella, demacrado e inseguro. Su camisa estaba desabrochada, sus ojos enrojecidos. «Hablemos afuera», dije suavemente. Amalia dudó. «¿Afuera? ¿Por qué?» «Porque algunas charlas necesitan aire», respondí. Me siguió cada paso medido, su compostura debilitándose. Esteban la seguía, los hombros pesados como si ya supiera lo que venía. Los llevé al porche trasero donde las sillas de mimbre aún miraban al malecón tal como las dejé. La brisa traía el leve sonido de campanas de iglesia desde el otro lado del puerto. Puse mi celular en la mesa, su pantalla pequeña, oscura y expectante. «Ambos han estado ocupados», dije mirando a Peimaliaz a los ojos. «Tú con papeles». Y tú, miré a Esteban con silencio. Esteban abrió la boca, pero no dijo nada. Presioné reproducir. La voz de ella llenó el patio, brillante, clara, cruel. «Está bien la mayoría de los días, pero se está volviendo olvidadiza. Si conseguimos el poder notarial antes de que se dé cuenta, el proceso será limpio». El viento se detuvo. Incluso las campanitas parecían callar. El rostro de Amalia palideció. «¿De dónde sacaste?» «Sigue escuchando», dije. El siguiente clip comenzó. «Una vez que sea oficial podré manejar toda la propiedad, las cuentas. El abogado amará esto. Está tan confundida que me lo agradecerá por quitárselo de las manos». El aliento de Esteban se cortó. «¿Amalia?» No espetó ella la voz, quebrándose. «Ella está torciendo esto». «¿De veras?», pregunté. «Entonces tal vez deberías explicar este». Toqué el siguiente archivo. La voz de David emergió baja y presumida. «Una vez que falsifiquemos la firma, la transferencia de título ocurre automáticamente en 72 horas». Esteban dio un paso atrás, las manos temblando. «¿Tú falsificaste su nombre?» Amalia se volvió hacia él. «Fue tu idea vender, Esteban. Dijiste que necesitábamos el dinero». Él negó violentamente con la cabeza. «Dije que debiéramos pedirle no robarle, basta», dije en voz baja. El video final. Comenzó a reproducirse imágenes granulosas de la cámara oculta, mostrando a Amalia, sosteniendo la escritura falsa frente a la lámpara. Mi nombre brillando tenuemente bajo su mano. El audio captaba cada palabra, cada risa, cada número que citó al agente inmobiliario. Cuando terminó el silencio, lo tragó todo de nuevo. Esteban enterró el rostro en sus manos. «Dios mío», susurró. Amalia se quedó rígida, los ojos desorbitados. «Me tendiste una trampa», siseó. «¿Espiando a tu propia hija?» «Estaba escuchando», dije. «Hay una diferencia». Antes de que pudiera hablar de nuevo, la reja trasera crujió. Lilia entró, su figura firme, enmarcada por la luz menguante. Traía un sobre manila en la mano. «Elvira», dijo acercándose a mi lado. «Máximo me pidió que entregara esto. La orden judicial es oficial. Todo está presentado». El aliento de Amalia se atoró. «¿Llamaste a un abogado?» No, dije sosteniendo su mirada. «Llamé a la justicia». Lilia puso una mano en mi hombro, sus ojos firmes. «No llegará lejos», dijo en voz baja. Esteban susurró su nombre otra vez, pero Amalia no se movió. Miraba el celular aún brillando en la mesa. Mi voz, la voz de su madre grabada entre las pruebas de su propia ruina. Los últimos rayos de sol se estiraban por su rostro, dividiéndolo entre sombra y oro, y me di cuenta de cuán frágil luce el poder cuando la verdad finalmente habla más alto que el miedo. La mañana siguiente llegó clara y fría, una de esas mañanas de Mazatlán que hacen que incluso la traición luzca nítida bajo el sol. Estaba en el porche con una taza de café que se enfrió horas atrás, escuchando el sonido que sabía que venía. Llegó justo después de las 9, un ritmo constante de llantas sobre grava,
puertas abriéndose, voces cortantes con propósito. Máximo Valverde lideraba el camino por el sendero, su traje gris planchado, su expresión solemne. Detrás de él venían 2 oficiales uniformados y una mujer con un blazer oscuro, que se presentó como la fiscal adjunta Lorena Vargas. Señora Salcedo dijo: «Máximo, suavemente. Todo está en orden. Lamento que haya llegado a esto, pero la ley se mueve limpia cuando la verdad está tan bien documentada». Me tendió los papeles oficiales pesados con el sello del Estado. Orden de arresto y orden de congelamiento de propiedad. Los nombres bajo la impresión eran Amalia Cordero y David Hurtado. Asentí una vez. Están dentro. Los oficiales entraron por la puerta principal, que finalmente abrí con la llave extra de Máximo. Amalia y Esteban estaban en la mesa de la cocina. Ella levantó la vista sobresaltada y a mitad de una frase. Él parecía no haber dormido. «¿Qué es esto?», exigió Amalia, levantándose tan rápido que la silla rasgó el azulejo. «Señora Cordero», dijo la fiscal. Su tono uniforme está bajo arresto por fraude, falsificación y explotación de adulto mayor, bajo el Código de Sinaloa, 43-35-85. Amalia parpadeó, el color drenándose de su rostro. «Eso es ridículo. No pueden simplemente...». Máximo dio un paso adelante, su voz firme, pero... «Calma. Podemos. El tribunal aprobó la orden a las 7 de esta mañana. La escritura falsificada, los registros financieros y las pruebas de audio son parte de la declaración jurada. Tendrá oportunidad de responder en el debido proceso». Esteban se levantó temblando. «Yo no falsifiqué nada». Le dije que estaba mal. La fiscal se volvió hacia él. «Señor Cordero, lo sabemos. Está listado como parte cooperante. Será liberado tras el interrogatorio». Los oficiales se movieron con eficiencia silenciosa. Uno leyó los derechos de Amalia, mientras otro comenzaba a sellar las bolsas de evidencia que Salvador había compilado, los documentos falsificados, la hoja de calco de David, la memoria USB con las imágenes. Cada artículo fue registrado y firmado. Cadena de custodia, como se prometió. La défiance de Amalia titubeó cuando las esposas chasquearon en sus muñecas. Mamá susurró, los ojos abiertos, crudos. «Por favor, diles que es un error. No crees realmente que te lastimaría». Su voz tembló en la palabra «mamá», y por un breve y terrible momento vi a la pequeña que alguna vez fue la que dibujaba casas con crayones y esperaba junto a la ventana que volviera del trabajo. Pero luego recordé su risa en la grabación, el sonido de mi nombre siendo falsificado bajo su mano. Puse mi taza con cuidado. Creo lo que vi, Amalia. Y vi suficiente. Los oficiales la guiaron hacia la puerta. Esteban la siguió pálido, silencioso, sus manos temblando, mientras firmaba el formulario de cooperación que Máximo le entregó. Cuando los autos se alejaron, sus reflejos destellando en las ventanas, la casa quedó completamente inmóvil. Me quedé allí mucho tiempo, la luz matutina derramándose sobre la mesa vacía, el olor a papel legal y café frío flotando en el aire. Debería haber sentido como victoria. En cambio, se sintió como luto. 3 días después del arresto estaba en el juzgado, bajo el ventilador de techo que giraba lento, esperando que dijeran mi nombre. El aire olía ligeramente a madera vieja y papel, el tipo de lugar donde la verdad suena más pesada que en cualquier otro sitio. Cuando tomé la Casari del estrado, la sala quedó en silencio, salvo por el suave arrastre de los zapatos del alguacil. Máximo estaba en la mesa junto a la fiscal, su presencia calma, estabilizándome como una mano en mi hombro. Al otro lado del pasillo, la silla de Amalia estaba vacía. Había renunciado a presentarse en la audiencia preliminar. Su abogado alegó que estaba emocionalmente incapacitada. Juré decir la verdad, aunque ya no sentía como un juramento, sentía como respirar. Hablé claro, no por venganza, sino por memoria. Conté sobre las cerraduras, los susurros, las firmas que no eran mías, sobre cómo el amor puede usarse como arma
Cuando alguien aprende a vestir la codicia con su ropa. Cuando terminé, el juez asintió una vez, los ojos amables pero cansados. Gracias, señora Salcedo, dijo. Hizo lo correcto. Salí del juzgado bajo un sol brillante. Por primera vez en meses no me sentía observada. 2 semanas después llegó una carta del Departamento de Correcciones. Amalia solicitaba una visita. Máximo llamó para preguntar si quería que me acompañara, pero decliné. Había cosas que una madre debía enfrentar sola. La sala de visitas era más pequeña de lo que esperaba. Paredes grises, una mesa atornillada al suelo. 2 sillas. Cuando entró apenas la reconocí. Su cabello estaba recogido, su rostro pálido y sin maquillaje, sus ojos bordeados de agotamiento. Mamá susurró, la voz quebrándose. «No, ni siquiera sé qué decir. No tienes que hacerlo», dije. Pero lo dijo de todos modos. Las palabras salieron entre lágrimas, disculpas, excusas, pedazos de arrepentimiento cosidos con vergüenza. Pensé que estaba ayudándonos. Sollozó. Esteban se estaba ahogando, el negocio estaba fallando. Pensé que si arreglaba todo rápido estarías orgullosa de mí otra vez. La dejé hablar hasta que el silencio cayó pesado. «Entonces», dije en voz baja, «lo que llamas arreglar fue robo. Lo que llamas amor fue control. Querías poder, no paz», negó con la cabeza, los ojos húmedos. «Sigo siendo tu hija». Crucé las manos en mi regazo. «Sí», dije. «Pero el amor sin respeto no es amor. Es borradura. Pasé 40 años construyendo algo real y trataste de reescribirlo porque pensaste que podías hacerlo mejor. No te odio por eso, pero ya no puedo cargarte». El guardia miró el reloj. Nuestro tiempo casi terminaba. Amalia extendió la mano sobre la mesa, pero no la tomé. «Lo siento, mamá», susurró otra vez. «Lo sé», dije. «Por eso puedo irme». Cuando la puerta se cerró tras de mí, el eco de sus sollozos me siguió por unos pasos. Luego se desvaneció. Afuera el aire era fresco y limpio. Me quedé bajo el sol un largo momento, no orgullosa, no triunfante, simplemente firme. Algunos finales no necesitaban perdón para sentirse completos. Solo necesitaban el valor de dejar de volver a la misma puerta cerrada. 6 meses después, el aire sobre el puerto de Mazatlán brillaba con la luz de primavera. Desde el balcón de mi nuevo departamento, veía la marea deslizarse en bandas plateadas hacia la orilla. La ciudad sonaba más suave desde aquí, solo gaviotas, tráfico lejano, y el ocasional tañido de las campanas de la marina. Estaba junto a la ventana abierta, enhebrando un hilo delgado por un juego de llaves de latón. Algunas eran brillantes, otras opacas por el tiempo. La llave vieja del coche de mi padre que siempre se atascaba en el encendido. La llave de la puerta de la casita, sus dientes aún afilados, donde la cerradura de Amalia la reemplazó. Unas pocas que ya no abrían nada. Cuando até el último nudo levanté el móvil hacia la luz. Las llaves tintinearon suavemente una música tranquila que sonaba como la memoria, aprendiendo a respirar de nuevo. Sonó un golpe en la puerta. «Está abierto», llamé. Lilia entró trayendo una charola con una tetera de porcelana y 2 tazas. Su cabello plateado como la niebla matutina estaba recogido bajo su pañuelo. «¿Por fin las colgaste?», dijo mirando el móvil. «Así es. Parecía mal dejarlas en un cajón». Sirvió el té, el aroma a bergamota llenando la habitación. «El lugar nuevo te sienta bien», dijo. «Paredes más claras, menos fantasmas». Sonreí. «Las paredes no hablan aquí». «Eso me basta». Nos sentamos junto a la ventana mientras la brisa del puerto movía las cortinas. Por primera vez en años la risa vino fácil, pequeña, sin guardia, sin el peso de la historia detrás. Lilia se recostó, los ojos entrecerrados. «¿Sabes?», dijo, «la mayoría habría dejado Mazatlán después de lo que pasó». «Lo pensé», admití. «Pero oírme no borra nada. Prefiero quedarme y construir algo honesto sobre las ruinas». Afuera las campanitas cantaban suavemente. El sonido se mezclaba con el ritmo de las olas, cada nota subiendo y desvaneciéndose como un perdón practicado en lugar de prometido.
Miré la habitación iluminada por el sol, paredes desnudas, estantes limpios, una sola foto de mi padre sonriendo junto a su vieja camioneta. Sin grandezas, solo paz. El amor me construyó, susurré casi para mí misma. Los límites me salvaron. Las campanitas respondieron con su frágil y firme canción. Y por primera vez, el viento se sintió como hogar.